¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? La dirigencia nacional de Morena, Mario Delgado, la dejará próximamente, sí o sí, termina su periodo y pasa al gabinete de Claudia Sheinbaum, a la Secretaría de Educación Pública. ¿Quién será la persona que encabece la dirigencia nacional de Morena en la llamada continuidad en el segundo piso de la cuarta transformación? Los nombres poco a poco han ido disipándose y surge uno que se empodera: Luisa Alcalde, actual secretaria de Gobernación, una funcionaria joven, una funcionaria que inició el gobierno con Andrés Manuel López Obrador en la Secretaría del Trabajo y posteriormente pasó a la oficina de Bucareli. Voy a platicar con mi querido Adrián Velázquez, sociólogo, precisamente sobre este tema, el perfil de Luisa Alcalde. Mi querido Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Muy bien, muy contento de estar otra vez por acá. No, hombre, nosotros siempre honrados, amigo, que nos aceptes la comunicación. Oye, yo te preguntaría eso. La dirigencia nacional de Morena, ¿qué pasa al interior de la dirigencia nacional de Morena? ¿Qué podemos esperar precisamente de su labor? ¿Y qué tanto Luis Alcalde es la persona indicada o la persona más posible para estar en un gobierno, más bien dicho, en un momento en el cual son mujeres las que van a estar al frente? Pero aparte de todo, estamos hablando del obradorismo puro, estamos hablando de Claudia Sheinbaum, surgida de la izquierda como tal. Hablamos de Clara Brugada en la Ciudad de México y hablaríamos de Luis Alcalde, es decir, generaciones hechas ya en el obradorismo como tal. Sí, exactamente. Yo creo que una primera cuestión es esa, ¿no? La generacional, porque si bien Claudia Sheinbaum también es fundadora, Clara participó desde el principio, sí hay una diferencia importante de edad con Luisa María y creo que es decir, estas tres que mencionamos tienen unas trayectorias muy ejemplares, pero sí creo que lo generacional le suma una capa más a la cuestión. Es una joven política, joven, pero aún así con bastante experiencia, ya fue diputada, la secretaria del Trabajo y secretaria de Gobernación, que es una responsabilidad muy importante, pero sí creo que representa una nueva generación de militantes que se han sumado a Morena y que tienen ya una visión diferente, ¿no? Los hechos históricos que marcaron su vida no son los mismos que, por ejemplo, marcaron a Claudia Sheinbaum, ¿no? Claudia menciona siempre lo del 68, ¿no? Pese a que era niña, más bien es la generación de sus papás, pero todavía viene de ahí, ¿no? De ese torrente histórico. Le tocó el 88, ¿no? La defensa de la UNAM en el 86 con este movimiento estudiantil. Y Luisa María ya se nutre también de esa tradición, de esa historia, pero tiene otras referencias, ¿no? Lo que pasó con el calderonismo, ¿no? Ayotzinapa, el fraude del 2006, ¿no? En la que ella, en las protestas, ella participó. Son otras las referencias históricas. Y es una dirigente que se formó en esta nueva etapa del obradorismo, ¿no? No le tocó, por ejemplo, el PRD, etcétera, ¿no? Entonces creo que eso lo hace que sea realmente un muy buen perfil para encarar una etapa en la que primero habrá que hacer un balance, ¿no? Creo que el partido Morena, ha- bueno, los resultados electorales ahí están. Mario Delgado, bueno, se le suele cuestionar, ¿no? Esta suerte de pragmatismo, ¿no? Esta gran capacidad de negociación que tiene, pero a su favor tiene los resultados sobre la mesa, ¿no? Creo que eso está fuera
de discusión. Habrá que ver qué otra agenda traza en esta nueva etapa Luisa María Alcalde, ¿no? Una etapa que tiene que ser de consolidación, no solo en lo electoral, eso creo que se ha logrado con creces, sino también hacia el interior, hacia el movimiento como forma de participación más allá de lo electoral incluso, ¿no? Creo que hay otras agendas que se pueden ir profundizando y que Luisa María es un perfil que sabe, que se nutre de esas cuestiones porque estuvo militando desde muy joven, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué me refiero? A la cuestión de la territorialidad, ¿no? Morena ha hecho de esa dimensión realmente un pilar de su acción política y es un factor que creo que nos ayuda a comprender y explicar el éxito electoral que ha tenido y eso yo creo que Mario Delgado lo valora, sabe que es un instrumento, pero no le tocó vivir esa experiencia como sí a Luisa María, ¿no? Incluso a Claudia, en eso sí comparte, ¿no? Citlali misma, ¿no? Entonces sí hay algunos matices que creo que son muy interesantes para esta nueva etapa. Oye, Andrés Manuel López Obrador creó Morena a su imagen y semejanza, según dicen las distintas opiniones, ¿no? Logró aglutinar a diferentes personajes tan disímbolos como puede ser un Alfonso Romo, una Tatiana Cloutier y del otro lado un Víctor Toledo, una propia Claudia Sheinbaum, más tarde Marcelo Ebrard, pero que en su momento por ahí también andaba ya Germán Martínez. En fin, logró consolidar a un partido político, a un movimiento como tal con diferentes voces. Recuerdo un día que alguien por ahí le preguntaba si Morena era una torre de Babel y Andrés Manuel respondía, puede ser una torre de Babel, pero el idioma que se habla es el idioma de la democracia, el idioma de un movimiento de regeneración nacional que va unificado, dejando en claro el liderazgo que él tiene. Al no estar ya Andrés Manuel López Obrador, más allá de si se retira o no se retira a 100%, el simple hecho de que ya no esté en la presidencia, de que ya oficialmente ya no esté ejerciendo como un líder, como tal. ¿Qué tanto puede ser positivo? ¿Qué tanto puede ser negativo para la próxima dirigencia nacional de Morena, que ya no tendrá ese respaldo en la figura de Andrés Manuel López Obrador, incluso para procesos electorales? Mira, primero, más que positivo o negativo, es inevitable, ¿no? Por la propia condición humana que se dé este tipo de relevos. Hay que decir también que en la región, movimientos que encuentran similitudes con el obradorismo, el tema de la sucesión y el relevo generacional se ha complicado, ¿no? Se ha complicado. Entonces tienes esas dos condiciones. Por un lado, la inevitabilidad por la edad incluso que Andrés Manuel se retire. Y por otro lado, esta complejidad, ¿no? De arreglar, ¿no? Ahora bien, en el caso mexicano, creo que hubo habrá que ver desde cuándo, pero hay conciencia en López Obrador de que tenía que trazar el camino para que el movimiento lo trascendiera, ¿no? Y yo creo que hay un momento clave, eh, porque operó, digamos, generó las condiciones. Luisa María, alcalde, para empezar, ¿no? De la que estamos hablando, es también, ha sido promovida, impulsada y ha cumplido, ¿no? María Luisa, pero se ha encargado en distintas facetas de ir impulsando este relevo, esta sucesión, ¿no? Pero hay un momento que me parece clave, que es el discurso este del 18 de marzo, donde anuncia lo del humanismo mexicano, ¿no? Que más allá del nombre y del contenido, lo que hace es sintetizar y dar como un concepto, un nombre que aglutina una serie de principios que incluso dan lugar a frases, ¿no? Como por el bien de todos primero los pobres, la política es virtud cuando se usa para servir.
todo este conjunto de principios que están en el lenguaje, ¿no? Hablando de la Torre de Babel, para continuar con lo que decías, que forman parte del lenguaje natural, vamos a decirlo, del obradurismo, lo intenta formalizar en una doctrina política, ¿no? Y para mí este es un gesto de enorme trascendencia y que te habla de la magnitud de López Obrador como político, ¿no? Porque lejos de, de esto que dicen los opositores a Andrés Manuel y a la 4T, que es un movimiento muy personalista, lo cual, por un lado, tiene cierto principio de verdad, en el sentido de que el liderazgo de López Obrador ha sido muy importante, se pierden de vista estas sutilezas en la cual el propio líder es el que se empieza a trazar el camino para despersonalizar el movimiento, ¿no? Para que en lugar de él haya una doctrina que signifique unidad conceptual y unidad de acción, ¿no? Es decir, que quede muy claro que más allá de quién le toque coyunturalmente, porque en una democracia es así, a quien le toque coyunturalmente dirigir el movimiento, siempre sea una fuerza que apunte hacia el mismo lado, ¿no? Porque un movimiento para que genuinamente sea un movimiento y dure, tiene que generar esa unidad de concepción que le permita unidad de acción, ¿no? Y es lo que te permite también sumar a otras personas, a otros sectores que tienen por ahí, vienen de distintos lados, pero si se converge en esos principios que deberían de estar claros, es posible que el movimiento siga y, y empuje para un mismo lado, ¿no? Entonces yo creo eh, que López Obrador generó esas condiciones. Tenemos a Luisa María por un lado, tenemos lo del humanismo mexicano. La propia Claudia Sheinbaum es como lo que ha ido sembrando para asegurar que el movimiento continúe más allá de él y por lo pronto la máquina se mueve, ¿no? Un resultado contundente en las elecciones y ahora un relevo en la dirigencia del partido, que, bueno, es el partido más grande de América Latina, pero que todavía tiene que generar y consolidar algunos tipos de agendas, de institucionalidad, hasta de rituales, te diría, ¿no? Entonces yo creo que la expectativa es interesante, ¿no? Pero justamente porque se trabajó en ese trasvasamiento, ¿no? Oye, y hablando, por ejemplo, de personalidades, ya dando como un hecho, a pesar de que obviamente falta un proceso y demás, que Luis Alcalde estuviera ahí. Ella ya nos mencionas parte de su perfil, que Adrián, las diferencias con Mario Delgado, es decir, más que nada me refiero a esa época de Morena con Mario Delgado, en donde se ha hablado mucho de que falta institucionalizar como tal al movimiento, y ahora la época con Sheinbaum que abiertamente dice, yo no quiero un partido de Estado. No, yo creo que eso se cuidó mucho ese sexenio. Obviamente, digamos, en cualquier democracia con partidos, eh, el partido gobernante, el partido del que viene el presidente o primer ministro, lo que fuera, es un instrumento importante de gobernabilidad, de generar acuerdos, de poder impulsar agendas legislativas, ¿no? Ahora, por supuesto, en nuestro país tenemos bueno, una historia con ese tipo de partido de Estado, ¿no? El PRI. Así que me parece un muy buen rasgo tanto de López Obrador como de Claudia Sheinbaum, eh, sin desentenderse
de la vida partidaria y sabiendo que el partido es un instrumento de gobernabilidad y de impulso a su propia agenda, marcar una distancia, ¿no? Pues, eh, ahora bien, eh, respecto a las diferencias entre Mario y Luisa María, creo que son dos trayectorias diferentes. Ahí el reto va a ser, por un lado, que Luisa María pueda continuar con el éxito electoral del cual ahora puede presumir Mario Delgado, al mismo tiempo que incorpora otra agenda que tiene que ver más con la vida al interior del partido Movimiento, ¿no? Que ya es de por sí complejo, ¿no? Por el tipo de forma política y de identidad política que tiene el obradorismo, no es un partido cualquiera, ¿no? Eso sería relativamente fácil, ¿no? Es un partido movimiento, es decir, el partido es un instrumento electoral, pero lo fundamental está en el movimiento, ¿no? Que es por lo mismo más amplio que el partido, ¿no? Entonces, ahí la gran pregunta que surge y que no se ha abordado eh, con una agenda o no se ha formulado el problema y tampoco se ha traducido ese problema en una agenda específica es qué tipo de institucionalidad, qué tipo de organización supone un partido o movimiento, ¿no? Este problema no lo tiene el PAN, por ejemplo, no lo tiene hoy el PRI, es una consecuencia de la forma en la cual el obradorismo interpreta la política y su propia o ser, ¿no? Es decir, somos un movimiento que tiene un partido político, ¿no? Bueno, eso requiere alguien y un equipo que esté pensando en cómo sostener esa forma de hacer política, ¿no? La del partido movimiento. Ha habido avances, creo que a veces no trasciende mucho las fronteras de Morena, ¿no? Pero ha habido avances. En la última reunión ya se consolidó un consejo, se incorporaron nuevas figuras, por ejemplo, los y las gobernadoras que no existían antes de 2018. Entonces, creo que esa es una de las agendas que ojalá retome Luisa María y que creo, y volviendo a la cuestión de las diferencias con Mario Delgado, creo que es más sensible a esta situación, a este desafío, Luisa María que Mario Delgado, ¿no? Eh, Teniendo también en cuenta esto que, bueno, la función del partido es ganar elecciones y que Mario deja, nos agrade más o nos agrade menos, deja una vara alta, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces yo creo que tiene ese doble desafío, ¿no? Esta nueva etapa de Morena, por un lado, continuar con el éxito electoral, por otro lado, sí ocuparse de darle una vida, instituciones que organicen la vida al interior del movimiento, porque además eh, es muy distinta Morena Nacional que Morena Puebla, Morena Veracruz, Morena Coahuila. Es decir, hay una disparidad de diferentes avances, situaciones, idiosincrasias en cada uno de los estados y es importante que esta institucionalidad eh, también permita que el movimiento del partido crezca ahí donde todavía puede crecer. Oye, creo, finalmente, vamos a tener un partido hegemónico por decisión del voto popular, a diferencia de lo que pasaba con el PRI. ¿Cómo gestionar eso desde la dirigencia nacional de Morena? ¿Cómo gestionar el hecho de que vas a tener Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, la mayoría de gubernaturas, obviamente la jefatura de gobierno, la presidencia de la República? ¿Qué papel debe de jugar la nueva dirigencia de Morena en un escenario de hegemonía?
Yo creo que esa es una muy buena pregunta, muy interesante. Yo creo que ha faltado también, y creo que en este nuevo periodo será importante, que el partido actúe también como articulador, tanto al interior de todos los, que finalmente se dice, bueno, es un mismo partido, un mismo movimiento, pero también ahí tiene su diversidad, tiene diferentes intereses, objetivos, agendas, ¿no? Tiene sus sectores más a la izquierda y otros más hacia el centro, hacia la derecha, ¿no? Es normal en un movimiento de pretensión nacional y además más si es hegemónico, ¿no? Entonces yo creo que ahí el partido puede jugar un lugar de arbitraje en el sentido de ponerse en medio y articular, negociar con diferentes actores, tanto en la sociedad como en el sistema político, ¿no? Yo creo que esa faceta no la cumplió el partido porque tampoco tenía esa necesidad, ¿no? Porque había un liderazgo como histórico, como el de López Obrador, ¿no? Ahora en esta nueva etapa, ¿no? Caracterizada, como decíamos, por el relevo, ¿no? En la dirigencia, creo que se va a necesitar, ¿no? Esa articulación, esta, este papel como sí, de conectar, ¿no? De mediar entre lo diverso, ¿no? Y creo que también va muy de la mano con el estilo que ha mostrado Claudia Sheinbaum en el arranque de esta transición, ¿no? Cuando se empieza a discutir, pongo un ejemplo, cuando se empieza a plantear ya la discusión de las reformas, en particular con la reforma judicial, que es la que más debate genera, Claudia Sheinbaum anunció que se iba a someter a consulta, que se iban a abrir los foros, que se iba a publicitar para que la gente lo conociera, es decir, más allá de que su aprobación esté casi asegurada y se podía aprobar automáticamente, como en otros tiempos, la indicación, la señal que dio Claudia Sheinbaum es, sin importar que tengamos los números para aprobarla, vamos a dar un proceso de discusión, ¿no? Y eso me parece que puede rimar muy bien con esta nueva función que adopta el partido de servir para articular, ¿no? Y que sea parte de la operación política de muchos cambios que justamente se van a dar en la medida en que ha logrado una gran mayoría morena, ¿no? Entonces yo creo que el partido puede fortalecer ese papel de interlocutor, de mediador, eh, hacia el exterior es decir, con la sociedad y con los otros partidos políticos y también respecto a la sociedad, ¿no? Creo que esa labor va a ser importante para para conservar la legitimidad que se ganó en las urnas, ¿no? Es decir, que lo que marca la doctora Sheinbaum en esta conferencia que te digo es no se puede descuidar que el voto recibido en las urnas sea un aval sin condiciones, ¿no? No hay que dejar de consultar, de informar, de discutir, de debatir, de ir a los medios y defender posiciones, y yo creo que ahí el partido tiene un papel. Mi querido Adrián Velázquez, de verdad siempre es un placer escucharte y aprender de ti, amigo. No, hombre, encantado y un saludo a toda tu audiencia.